Juan Guillermo, ¿cómo va? Bien, bien. Qué bueno, caballero. Su Aguantando merced, calor. ¿aguantando calor? Aquí el clima en Bogotá ha estado una maldita mierda, ha estado haciendo un frío terrible. Por ahí he visto, sí. Sí, una mamera. Pues nada, Juan, vamos a hablar, o lo invité a que se dejara entrevistar para hablar en torno a la obra con la que participó en Imagen Regional por invitación de Yolanda Choice, o más bien en la curaduría de Yolanda Choice, también con la intención de como comprender ese proceso de trabajo si lo ha realizado en otras obras, como en un conjunto mayor de obras, y por supuesto también entrever cómo usted entiende el proceso de selección a que Yolanda sometió su trabajo y cómo ve su trabajo dentro de las diferentes áreas dentro de las diferentes hipótesis que ella planteó. ¿Listo? Bien, bien. Listo. Entonces, esta obra, ¿cómo se llama? ¿De qué está hecha? Sí, se llama y de qué está hecha, para empezar. Pues el proyecto completo se llama Sigue en el Cauce Puebla en la Ribera, Ujú. eh, y consiste en una instalación de tres objetos de resina y un piso de arena. Los objetos tienen como un recubrimiento también del mismo material. Y la instalación iba como acompañada de unos videitos cortos que circularon en Instagram y yo los usé un poquito como para como invitar a la gente a que fuera a ver los objetos. Eso se instaló como para el entorno donde se propuso originalmente fue para como una zona que es parte del Ecoparque Río Pance, que es como toda esta área recreativa que hay alrededor del río Pance, que como a media hora de Cali más o menos. Ya Ujú, casi que es como prácticamente Cali. ujú, Eh, y entonces, pues como que estaba compuesta de esas dos cosas, ¿no? Como los objetos ahí en sitio y los videitos que circularon por Instagram. ujú, Eh, la instalación, pues no sé si en este video se van a ver como fotos. Lo que pretendía simular era una especie de como modelos arquitectónicos, o pretendía simular también como un museo de sitio cuando hay un hallazgo arqueológico o alguna cosa por el estilo. ujú, Eh, y pues entonces era como un grupo de objetos que se encontraba la gente que fuera al río, básicamente en el espacio de una semana, 10 días. ujú, Es un espacio que tiene mucha afluencia de gente, es la entrada número 2 del ecoparque, y pues es como ambiente, ambiente familiar, es como un ujú, lugar que llegan familias enteras o parches muy grandes. Y el proceso de la obra tuvo una cosa como bien interesante, fue un proceso complejo de hacer, una ujú, producción compleja, y entre todo como lo que me demandó la producción, yo no anticipé que una vez instalado el objeto donde iba a estar, iba a aparecer como una cosa para que se treparan a, como a jugar ujú, niños. Y eso pasó desde el primer momento. Yo instalé la cosa, quedé contento como había quedado. Abrió el ecoparque, empezó a recibir gente y los niños quedaron trepados ahí de una, eh, como jugando a la guerra de arena y no sé qué. Es como que yo quería hacer una cosa con un tono así, como todo trágico, distópico, no sé qué. ujú, Y era bacano eso, como que esa imagen por la que yo iba se le puso otra capa que fue como unos niños como jugando en eso. Los ujú. objetos puntualmente pues parecen como unos búnkers o como unos figurats extraños ahí. eh, y son hechos de jacuzzis y Ujú. tinas como estas que tienen como mucho diseño para que uno apoye los codos o se siente o por donde salgan chorritos de aire y todo esto. Y Ujú, de donde salió ese proceso fue que bajando de donde estudié yo mi pregrado, había un ujú, sitio de estos que vendían como estas piscinas prefabricadas.
y cuando uno viene bajando del bus las ve por el reverso todo el tiempo. Y a Ujú, mí se me parecía, como que me parecía que había un tratamiento de esas formas como interesante. Yo venía desde hace un rato queriendo hacer algo con eso. Y donde ya como que me hizo clic la idea para definitivamente decir como, aquí hay un arte, quiero escribir como un proyecto sobre esto y mandarle una beca para poder hacerlo. Fue que empecé a encontrarme por internet videos de fábricas donde hacen estas cosas. Entonces, ujú, en ese proceso de producción, el objeto mucho tiempo está boca abajo. Y, y lo que me tramó mucho es que sí, de una me recordaba como esas arquitecturas como distópicas de como planetas donde no hay agua o un futuro en la Tierra donde escasea el agua y todo el mundo es un desierto. Y ujú, me gustaba ese juego como de contrarios muy sencillo, que era como que un objeto que es para contener agua y como para disfrutar del baño, por el reverso pareciera este otro escenario distópico de la falta de agua. ujú, Y por ahí empecé yo a hacer el proyecto. Originalmente se hizo con una beca del Ministerio de Cultura. ujú. eh, y después de ser exhibido, pues estaba dentro del portafolio que vio Yolanda para imagen regional. Entonces tuvo como este segundo momento de exhibición, ya como en una sala de exhibiciones, donde pues sí podía estar, bueno, no podía estar la instalación completa, sino que estuvo uno de los objetos y estuvo pues el videito ahí como que lo acompaña. Ok, entonces digamos que ahí le pido que paremos para hacer como una serie de preguntas al respecto. Eh, el título de a qué se debe, es decir, digamos que hay una lógica de titulación dentro de las personas de su generación donde suelen recurrir como a otros discursos ya construidos para aportarle nombre a sus trabajos, que es como una cuestión de atender la cultura popular, la cultura académica, incluso extraer como lo que en mi generación vendrían a ser epígrafes, en su generación son títulos. Ujú. Entonces, por la sonoridad misma del título, sí me gustaría, porfa, que me ampliara información respecto a ese nombre del proyecto. Siguen el cauce, pueblan la ribera. Pues a mí me interesaba que, como esto parecía algún tipo de arquitectura rara, Ujú, me interesaba como que todo el tiempo las imágenes o como los subtextos que tuviera esa instalación de objetos remitiera como a, como que esa era una referencia a algún lugar, pero también como a algo que pasó en ese lugar y como a ujú. una gente que llegó a seguir el cauce y a poblar la ribera del río. Que no fuera claro qué gente, ni en qué momento, ni cuándo, ni cómo, pero sí como me interesaba que ese título tuviera como esa cosa narrativa Ujú. y que eso un poco reforzara esa idea de que estás viendo unos modelos a escala de un lugar que existe o existió o va a existir por alguna circunstancia. Ok, entonces ahí en ese sentido el título haría, haría como también referencia a la simulación del museo de sitio de entrada, sería un título narrativo que marcaría o según su intención podría marcar una historia sobre el objeto mismo y su emplazamiento. ¿Sí? Algo así. Ujú. Perfecto. Y respecto a los videos cortos que circularon en Instagram, digamos que en el montaje que yo vi aquí en Territorios Guardianes, en el montaje de imagen regional para el Banco de la República, los videos estaban montados al lado de la escultura en el acceso del museo.
ese emplazamiento supongo que es más museografía para este montaje acá, pero inicialmente es que no lo entendí muy bien. Usted realiza los objetos en resina montados sobre arena, recubiertos pues con un tratamiento especial, y los videos circularían en la plataforma de Instagram previendo, no, sí, advirtiéndole al público sobre la existencia de la obra. ¿Sí es así? Sí, lo que hice fue como que vi que no iba a haber modo de que los videos estuvieran allá, porque es un entorno abierto, no hay donde Por poner supuesto. pantallas ni nada. Entonces los usé como, pues como un teaser, un poco lo que decíamos hace un rato, como que para invitar a la gente a que fuera, pues la, como la vía más rápida que tengo de eso son mis redes. Entonces se posteó un primer video como antes de que inauguraran la instalación allá, pues, Ujú, uno en esos días ya con la cosa montada para decir como de, hey, todavía pueden ir, y uno como de decir, ya es el último fin de semana. Entonces los usé también como unas piezas medio de difusión, por esa manera que tuvieron de, como de circular, pero siempre estuvieron pensados como parte de la obra. Entonces, ahí creo que también tuvo un poco de sentido también que hubiera un segundo momento de exhibición de eso en sala, porque ya podían estar como las dos cosas juntas. La gente ujú. que lo vio en el río, pues había un público que yo llevé como una van, creo que el último fin de semana que había visto los videitos y tal, pero el público que estaba ya así nomás no los vio. Como tuvo la experiencia que le dieron los objetos en sitio y ya. Ujú. Listo. Entonces, ok, ahí le quisiera preguntar sobre como para que profundizáramos sobre el emplazamiento y sobre la narrativa, que es lo que yo le decía, como la metaficción que su merced promueve para acompañar la escultura. Creo que de hecho para generar como una ambientación más de índole literaria, donde precisamente su merced instala esta escultura en una zona de desarrollo urbanístico que adquiere las lógicas del capitalismo verde, de la sostenibilidad ambiental, y en ese espacio su merced se plantea la ubicación de estos objetos. Ujú. Entonces, en principio, ¿por qué decidió ese emplazamiento respecto a estos objetos? Sí, ya usted lo da a entender un poco respecto a la ironía que hay con objetos que dependen de que vendría a ser como del diseño en el uso del agua, de cierta agua potable, para el disfrute, jacuzzis, que su merced voltea y reinterpreta en términos de distopía, de sociedad de post-apocalíptica o post lo que sea, donde no hay agua. Ahora, ¿por qué instalar estas esculturas en esta zona del emplazamiento inicial? Lo que pasó en el 2019 creo que fue muy por los meses que yo estaba planteándome este proyecto, fue que estalló un escándalo acá en Cali sobre unas constructoras que estaban vertiendo desechos de construcción al río. Este lugar, más que ser como de capitalismo verde y como de turismo ecológico y ese tipo de cosas, es un lugar que es súper codiciado por las constructoras como de condominios de lujo. Mm, Y cuando uno habla con, digamos, yo hablo con gente mayor que yo, 5 o 10 años, que lleva yendo al río más años que yo y tiene muy presente cómo era el entorno del río hace años atrás y cómo cada vez estos proyectos de construcción como de condominios de lujo van acercándose y acercándose y acercándose más al río. Entonces sí es un lugar como muy, y siempre hay como una cosa rara acerca de qué predios se pueden usar, qué licencias se les dan a las constructoras, y lo que empieza a ser muy como videoso es que pues el río es como el balneario popular de Cali, así como por ujú, excelencia. ujú. Eh, y pensar que ese cuerpo de agua, que es como el disfrute de todo el mundo, puede ir perdiendo terreno cada vez más Ujú. o pueden ir pasando cosas que afectan el ecosistema que pues uno va a buscar allá porque es rico pasar allá un rato, pues ya es como una realidad que está ahí como muy en ciernes, pues. Entonces por eso fue la elección de el sitio y también como que pues yo nunca había tenido la experiencia de montar como un trabajo en espacio público y quería tenerla, la estaba buscando mucho. Y entonces como que esas intuiciones más formales que ya me daba el objeto, como que hacían clic
como ahí de una manera como curiosa con esa realidad que estaba en ese lugar, en ese momento. Ok. Juan Guillermo, usted dice que hizo esta beca para el Ministerio de Cultura, entonces, perdón, hizo esta esta obra con beca del Ministerio de Cultura, qué pena. Para las personas que quieran hacer obra con ese tipo de beca, ¿cuál beca fue? Pues creo que el ministerio, bueno, hasta ese momento la convocatoria de estímulos, que ahora es muy distinta, no tenía nada como para espacio público, alguna cosa así. Yo lo mandé en una que se llamaba como exposiciones, como beca para realización de exposiciones individuales. Y no sé Ujú, cómo eso lo enlazaban en el contexto como de los salones regionales. ujú, Eh, Porque no son obras que pasan como a la curaduría, a la investigación curatorial de los salones regionales, sino que creo que es solo para efectos de el ministerio, como por años o por ediciones de la convocatoria. En ujú. estos días me estaba encontrando que hay una página del ministerio de salones regionales donde aparece como mi reporte de resultados de esa beca, por ejemplo, pero eso no fue parte de ningún salón regional, sino solo para el ministerio, pues, como para Ok, sus cuentas, o ok, no sé o cómo. sea, en este sentido viene a ser, sí, esa beca atípica que por acumulación terminó configurando los regionales, que es como eso que se lanzó incluso la semana pasada, que es como una página web y unas redes sociales como que cambian de nombre cada 3 meses, dependiendo como del contratista que llega seguramente, y que en este caso sí, sin involucrarse dentro del proceso de investigación curatorial que antes configuraba los salones regionales de artistas, esta termina dentro de ese proceso. Ahí quería preguntarle entonces, digamos que ya habiendo aclarado como esta vinculación a nivel de institucional, Juan, la ocupación del espacio público viene a presentar una gran dificultad cuando ese espacio público es además, como usted lo destaca, no una zona de desarrollo de capitalismo verde, sino una zona de emplazamiento de procesos de desarrollo de condominios de lujo. La ocupación de ese espacio, ¿usted cómo la hizo? ¿De manera guerrillera o de manera negociada? ¿Llegó y se apoyó allá o dialogó con diferentes entes para poder presentarlo en ese emplazamiento? No, en ese sentido debía ser súper como negociada y concertada, porque donde se emplazó la cosa es parte del ecoparque, que eso tiene Uh una -huh. administración puntual y todo, que hasta ese año cuando hice eso era parte de una cosa que se llamaba la Corporación para la Recreación Popular del Valle del Cauca, y ahora hace parte como de una oficina de la alcaldía, creo. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que uno vaya a hacer ahí, y más como una cosa que va a requerir unos días de estar allá y entrar a unos objetos y tal, pues tiene que pasar como en diálogo con el director del ecoparque en ese momento, o coordinador, no recuerdo cómo era el cargo de la persona en ese momento. Uh -huh. Y como yo se lo vendía a esta persona, era que pues precisamente el proyecto tenía que ver como con una posible crisis del agua en el futuro, y que entonces podía como tener alguna dimensión de como este tipo de discursos como de cuidar el agua, de cuidar el entorno natural y tal. Entonces por ese lado les interesó, les llamó la atención. Yo les recalqué mucho pues que no iban a tener que hacer ningún tipo de inversión o poner ningún tipo de recurso en esto más que prestar el espacio. Uh -huh. Eh, Y lo que hice fue, antes de decidir el sitio, pues yo me di como una vuelta por todo el ecoparque, que tiene como 4 entradas, es un sendero grandotote. Y cuando escogí el lugar, pues también lo escogí por términos como de viabilidad, que fuera fácil como de visitarlo, que fuera un lugar de paso, como que no fuera que hubiera que ir a buscarlo, sino que ya tuviera un tránsito de gente por ahí como fácil. Uh -huh. Pero sí fue como una comunicación concertada todo el tiempo con la dirección del ecoparque. Ok, Juan Guillermo. Entonces, respecto a esa deriva no planeada de ludificación del objeto que pasa de ser escultura o a juguete, los usos que le daban los infantes
sometieron el objeto a estrés, es decir, por ser pisado, convertido en objeto, en objeto sobre el que saltaban o desde el que se deslizaban, el objeto fue, se deterioró. No, pero sí estaba muy pendiente de eso, como que yo dejaba que jugaran y brincaran un rato y después le iba a decir como, ay, perdón, es que tal cosa, porque no estuvo pensado para eso. Digamos, si yo lo hubiera anticipado durante el proceso de producción, habría tomado parte de decisiones que habrían hecho que fuera para eso y buenísimo. Eh, pero no, entonces sí, no se deterioró ninguno, pero en el que más se trepaban, por ejemplo, era el que menos estaba hecho para eso. Como que, por ejemplo, dos de los objetos habían sido comprados como en chatarrerías o estas cosas de donde demuelen una casa o un edificio y se llevan eso a ver quién lo compra algún día. Uh-huh. Y uno de los objetos, que es el que está en imagen regional, sí fue comprado nuevo. Y para que me saliera barato, pedí que no fuera como de la resina reforzada con la que se hace eso normalmente, porque pues según yo no iba como a resistir ni presión del agua, ni peso de nadie, ni Uh-huh. nada. Entonces, y bueno, también para que fuera fácil como de transportar y todo. Entonces, como ese uso de los objetos que tuvo la instalación sin que yo lo previera, estuvo bonito y estuvo interesante, pero los objetos no estaban hechos para eso. Entonces, como que fue una capa que tuvo la cosa ahí que yo tenía que controlarla un montón, Uh-huh. porque sí, pues no era del todo seguro, por ejemplo. Además que se subían niños chiquitos, pero de repente llegaban, no sé, un parche de adolescentes ya quinceañeros a hacer como su recochita y sí tocaba estar como súper pendiente. En ese caso estuvo especial también que los empleados del ecoparque durante la semana que yo llegué y todo, estuvieron como pendientes y ahí Uh-huh. se tejió como una colaboración bacana porque a ellos no les habían dicho que eso iba como a llegar ahí. De hecho, era un espacio donde los empleados como que por las tardes jugaban futbolito Uh-huh. y tuvo que haber una negociación ahí como yo decirles que solo iba a estar por una semana, no sé qué. Y después ellos se volvieron muy como vigilantes de la cosa, de estar pendiente de que si iban a jugar ahí o algo, como que le hicieran suave para no deteriorar la instalación. Qué interesante, entonces como que de la negociación institucional pase como la más convencional de interacción entre personas para poder, por ejemplo, eso, ofrecerle cuidado a un objeto que estaba sometido a estrés por un uso no planeado. No, y entonces ahí me adelantó la otra pregunta que le iba a hacer y era como, sí, entonces los accidentes, ¿cómo se mediaban? Es decir, dejaba que el chino se desangrara mientras se cortaba contra la lámina, o hacía que llamaba a la ambulancia, pero nunca tenía minutos, como cosas que suelen pasar en el Pues mundo nunca real. Pero pasó, pues no hubo, pero no hubo. no, nunca hubo accidente, los objetos pues son, de hecho, sí están hechos para resistir mucho. Yo dejaba que jugaran un rato, tomaba un par de fotos, hacía videitos, iba a preguntarles que qué pensaban que era eso, escuchaba qué decían los niños, no sé qué. A veces llegaban como niños con su papá, con su mamá, y les escuchaba ahí como botar corriente un rato acerca de qué era eso tan raro que estaba ahí. Y después ya de un rato les decía como, ay, pero vení, eh, disculpen, esto es una no sé qué, es una exposición, pues no está hecha para que se monten, ya jugaron un rato y pues todo bien. Ujú. Y ahí hubo, digamos, ahora preguntándolo del lado como del espectador de camisa blanca y persona de bien, ¿se encontró con personas de bien que le dirían como, este parque es mío y yo en este parque hago lo que me dé la puta gana y yo puedo montarme en lo que quiera? O más bien la gente fue tranquila en el trato y Pues simplemente el comentario daba para que dejaran de jugar encima de la escultura y ya. fue súper tranquilo, fue como que las conversaciones eran más del tipo como que la gente quería que le explicara qué era eso. Entonces a mí me gustaba devolverles la pregunta a ellos y preguntarles como usted qué cree. Entonces decían, ah, como unas pirámides de los mayas. Y yo como, o, ah, eso es como una ruina. O, ah, eso es como unos edificios militares. Eh, y en cuanto a como a la precaución y eso, pues creo que eran muy cultos los papás, como decirle al peladito, como, ay, no, bájese. Ujú. O los peladitos como que también entendían que no se pueden subir más y listo. En ese sentido fue más chévere la conversación como sobre ver qué imágenes
le traía a la gente eso que estaba puesto ahí, porque también no quise montarlo con ninguna infografía por ahí al lado que dijera qué era ni nada, sino como ver qué pasaba. Sí, que precisamente maneja como que la conversación se maneja en torno a reminiscencias de ciencia ficción que hacen parte como de su inventario cultural y el de ellos. Sí, Exacto. o sea un geek, un nerd le dice, sí, 2001 dice el espacio, la escenografía, perdón, 2001 no, Blade Runner, la escenografía inspirada en la sociedad del futuro basada en arquitectura que imita lo maya. Pero digamos que sí, se me adelantó un punto y era como eso, como que si usted había tenido estatutos de mediación en el espacio para señalarle a la gente como esto es parte de una beca, esto es arte, hasta aquí usted puede pararse, es que ya me dice que no. Perfecto. Entonces, pasemos porfa a imagen regional. Usted lo presenta y Yolanda lo selecciona. ¿Dentro de qué capítulo de la curaduría estuvo Sigue en el cauce Puebla-La Ribera? Iba a mencionar una cosita antes y es que entre Ajá. esa gente que se encontró con la instalación en el sitio y le dio algún uso, hubo un usuario muy, como muy curioso, que era como un loquito de la zona, Uh-huh, que va y se parcha en el río. Y el man un par de veces fue y jugaba como a la guerra ahí. uh-huh, Entonces como que se atrincheraba en los objetos y hacía como unas maniobras como de entrenamiento militar ahí en medio, como que uh-huh, disparaba para adentro de las cosas porque tenía como unos huequitos. uh-huh. Y la gente del sitio lo conoce y en algún momento como que querían regañarlo y después le dice como no, no, como dejémoslo a ver qué hace. Y el man tuvo una experiencia de esos objetos ahí como súper particular y se la disfrutó un montón. Uh-huh. Ok. Y bueno, O- después eso duró. Otro usuario que ludifica el objeto, pero en términos más militarizados de adulto. Buenísimo. Esa, esa instalación allá en el sitio duró como 10 días, Uh-huh. entonces, pues eso tuvo también de como dramático y curioso. El día que yo lo desmonté, al otro día llegó el confinamiento radical aquí, como a Cali y a toda esta zona. Eso fue, Momento. ¿La obra pudo haber quedado tirada? pudo quedar Perfecto. abandonado. Sí, porque digamos, eso fue como el 15 de marzo, más o menos, me parece. Uh-huh, Y por ahí el 16 llegó como instrucciones ya de confinamiento súper radical. Esa zona de allá, que es balneario y de mucha gente el fin de semana, tuvo que cerrar así como también radicalmente. Y a mí me coincidió así todo como que yo desmonté, guardé los objetos en una finca por ahí cerca, me alquilaron un pedacito de finca como para guardar las cosas, y bajando de allá bajaba a escuchar la noticia de que confinamiento. Por ejemplo, para la gente que fue como vigías de la instalación por un tiempo porque trabajaron ahí en sitio y todo, pues me di cuenta que fue una crisis así tremenda porque pues se quedaron sin trabajo más o menos. Porque por allá funciona muy como una economía de eso, como de restaurantes el fin de semana, de alquiler de zonas de camping, de todo esto. Y pues el sector entró en una buena crisis en ese momento. Yolanda alcanzó a verlo en sitio, y después ya como parte de la revisión de portafolios. uh-huh, Yolanda hizo acá unas jornadas que eran como unas, o sea, ella dividió el grupo de gente que mandó uh-huh, como en 5 grupos
se hicieron como unas jornadas donde uno mostraba como, creo que 3 o 4 proyectos con la gente que le tocara ahí como en su subgrupo, pues todavía no con ningún criterio curatorial, sino simplemente como ese grupo de mucha gente, volverlo grupos chiquitos también por bioseguridad y hacer unas sesiones como de ver y hablar acerca de lo que el otro está mostrando. Y pues para mí fue chistoso porque yo, o bueno, los que conocemos el trabajo de Yolanda, la tenemos como mucho más una curadora con un perfil de trabajo en territorio, de investigación como con grupos muy específicos, de sitios específicos también, sí, como con unos procesos largos, con un componente fuerte como de lo comunitario y lo pedagógico y todo esto. Y cuando yo vi que ella era la curadora para esta región, dije como, ya no pasó nada ahí, como que yo no me veía en él como en el horizonte de cosas que pues yo creo que a ella le interesan desde hace tiempo. Coincidió que este era un primer proyecto que hacía yo que se acercaba a ese carácter y pues respondía a lo que ella quiso hacer con la curaduría de esta región y fue elegir proyectos que precisamente estuvieran como muy anclados a cosas que estuvieran pasando como en territorio, ¿no? Eh, digamos, yo cosas que había hecho antes sí tenían que ver con este imaginario que de alguna forma estaba ahí operando en este proyecto, pero pues nunca habían estado eso, como haciendo referencia a algún lugar específico, con alguna problemática específica, muy así como en términos de lo territorial, digámoslo así, o de algún recurso natural muy específico y estas cosas. Ah, Y, no, y no, sí. en el capítulo que Yolanda ubicó la obra, creo que son solo 2 piezas que pues tienen como una concreción material así muy específica, pero vienen hablando de procesos muy de constructoras aquí en la región, teniendo como una incidencia negativa sobre entornos. La otra obra es una chica que hizo unas baldosas a partir de escombros de un barrio que fue como demolido y como evacuada y desplazada mucha gente porque entró un proyecto de construcción de estos así como que pasa derecho y arrasa con todo. Entonces esas 2 obras creo que componían como esa seccioncita de la curaduría de Yolanda, que tenían como un proceso parecido en cuanto a de dónde venían y en qué resultaban. Ok, sí, digamos que ahí respecto a lo que usted dice, sí, como que los precedentes de trabajo de Yolanda, tanto como gestora como incluso como investigadora y artista, sí cuando se acercan al territorio lo hacen con unos claros intereses relacionados como con la producción de circuitos económicos, la construcción de comunidad, la problematización también de las comunidades a partir de esos circuitos y además eso, en una zona geográfica muy clara del Pacífico colombo-panameño. Entiendo, sí, lo que usted dice, como, bueno, entonces cuando yo me entero como que ya las expectativas es como, bueno, ok, no fue. Sin embargo, me gusta notar cómo parte de la indagación de Yolanda se acerca así a una obra que trabaja con el sitio específico, con lógicas de emplazamiento y aprovechando el espacio, el que podríamos llamar espacio público, y también con esto que usted dice ahora al final, también permite generar una lectura sobre los efectos del desarrollo, es decir, acercándose otra vez como a las líneas como canónicas del trabajo investigativo de Yolanda. Ahí yo le quería preguntar a su merced, Juan Guillermo, esta obra plantea una hipótesis de desarrollo que es distópica y recurre a la ciencia ficción como recurso. Usted para hacer esto sí se planteó ese tipo de referentes a nivel de lo geek como, leía a Úrsula Le Guin o leía tal autor o me voy por esta línea para realizar su trabajo, o era simplemente como habíamos hablado
con las conversaciones que tuvo con las personas del público, eran más como reminiscencias espontáneas que tenía y que fue anudando para construirse esta utopía de desarrollo fallido. Sí, es muy esa segunda opción que mencionas, como que yo he trabajado siempre desde perseguir muy unas situaciones formales, pero también muy como vinculadas a lo que decís como de como el consumo cultural. Y que, y que esas, como que perseguir esas intuiciones a mí pues me gusta un montón cuando el público también me confirma que ese es un imaginario compartido, que se siente muy ajeno o lejano o lo que sea, pero es compartido de alguna manera. Entonces sí, no había mucha como elaboración teórica detrás de la cosa, sino más eso, como un cruce de imaginarios que al ponerlo en sitio también activaba ahí como una cosa de, ah, esto puede pasar aquí, ah, sí, porque acá está pasando tal cosa. Por ejemplo, pasó también en la instalación en sitio que en estas conversaciones así como de la ciencia ficción y como de, ah, esto me recuerda a tal cosa, pasaba que cuando yo contaba un poco más como de qué iba la cosa, sí salían conversaciones acerca de, claro, es que aquí las constructoras que están haciendo no sé qué, es que ahora cada vez más están acercándose al río. Entonces, sí, como ese cruce de imaginarios ahí medio espontáneo es más como mi forma de proceder. Ok, sí, más que una erudición pedante, es más como un acercamiento a referencias comunes entre usted como realizador y público, perdón, como productor y público. Juan, digamos que la deriva pedagógica le sirvió a usted para negociar con las personas del ecoparque para el montaje del objeto, y yo me atrevería a decir que incluso ese cuidado que se dio de manera no planeada por parte de las personas que trabajaban, como que también un poco obedecía a ello, como que se estaba cuidando un dispositivo, quiero decir. Pero quería preguntarle, ¿usted después racionalizó esta deriva para incluirla dentro del proyecto? No sé, porque me llamaba la atención como la sistematización de la información que usted haría con el fruto de las conversaciones, ¿sí? Como, ¿qué hizo? Una novela gráfica, una bitácora, tomar apuntes, plantearse un guión para otro proyecto. ¿Convirtió en producto esa deriva pedagógica relacionada con las conversaciones alrededor de la escultura? No, no, y pues sí fue como una lástima porque como que se daban muy espontáneamente y yo no tenía mucha oportunidad, por ejemplo, de, no sé si grabar esas conversaciones o estar más sentado como en una mesita donde la gente se sentía más cómoda de charlar y como de discurrir acerca de qué le recordó eso. A veces eran conversaciones como súper rápidas, a veces eran también como la antesala a yo decirle, por favor, no deje que se suba el niño. Uh -huh. Entonces en ese sentido tampoco fue como un insumo fácil de recuperar después, sino que fue muy como volátil. Si entró de alguna manera en lo que después hubo de la pieza, es como en lo que yo cuento de cómo fue la experiencia, pero Mm. no pude volverla a alguna cosa más concreta. Ok, Juan, y ya, digamos, como para redondear esta entrevista, ahorita su merced se encuentra en un proceso de especialización en la, según me decía, maestría de artes de la UNAM. Sin detenernos en la anécdota de que esté tomando esta maestría en una universidad de otro país atendiendo a la virtualidad, sí quisiera preguntarle si parte de los resultados que obtuvo consigue en el Cauce Puebla en la Ribera se reflejan en procesos que usted esté realizando ahorita, como que intuiciones que tuvo con ese objeto o en el mismo trato con público o personas relacionadas, ahorita usted los está explotando, o si más bien esto se podría ver como un proyecto autoconclusivo, como ese capítulo ya cerró y ahorita estaría trabajando otra cosa. Me sirvió un montón porque cuando estaba aplicando la maestría consulté con Henry Palacios, que la tomó también, él ya la va terminando, creo, en este Uh -huh. momento, Sí, está en la tesis ya. que yo habría optado por ir por escultura. Ellos allá tienen como cinco líneas, creo, algo así. Y le pregunta a Henry como, hey, voy por escultura, ¿no? Y Iván me dijo como, ah, tuvo una experiencia como harta con eso y fue que cuando quiso también entrar por el área de escultura, creo que fue, se encontró en la entrevista con unos profesores que llevan allá como 80 años
y que si uno no talla la madera o la piedra no es escultor. Entonces me dijo como no, métase por un área que se llama arte y entorno. Entonces, arte y entorno es como arte en sitio específico, en espacio público o con comunidades específicas. Entonces, este proyecto, que era lo primero que yo había hecho en toda mi carrera, que tenía ese carácter más o menos, me sirvió para decir, sí, yo he hecho algo de esto. Porque de resto, todo mi trabajo estaba en salas de exhibición, muy como en la seguridad de la sala de exhibición. Ujú. Y por otro lado me sirvió porque lo que presenté como portafolio para ese proceso fueron proyectos en donde yo había acudido de alguna manera a los dispositivos como de la arqueología, como que había hecho alguna pieza que parecía un diorama, había hecho algún otro proyecto que parecían como objetos recuperados por arqueólogos o como también ruinas, y este que tenía esta apariencia como de museo de sitio, como que trazó una trayectoria que era muy para presentar ante una gente que me estaba pidiendo como cuál es su investigación. Ujú. Vale, vale, no, pues me gusta mucho el cierre y pues chévere estar pendiente de lo que sale en la maestría, caballero. Por ahí de pronto iré compartiendo cosillas Claro que en sí, la Juan. medida que vayan saliendo y estando más presentables. No, claro que sí. Ensayo y error, joven. Ja, vale, caballero. Muchas gracias. No, a vos, muchas gracias. Hágale, hombre, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.